como el CCPR Center. Para el CCPR Center es un honor darles la bienvenida al evento denominado Derechos Civiles y Políticos en el contexto del COVID-19, herramientas para monitorear derechos humanos durante la pandemia. El objetivo del presente webinar es discutir con las y el experto de alto nivel que nos acompañan las obligaciones de los estados conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así como hacer la presentación de las directrices e infogramas realizadas por el centro para aumentar la efectividad del monitoreo y la evaluación del impacto en el goce de los derechos civiles y políticos de las medidas tomadas por los estados en el contexto de la crisis. Sin más que agregar, para mí será un honor presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Brita Duca, jefa de misión adjunta de la Embajada de Suiza para El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Elaine Trigoya, miembro del Comité de Derechos Humanos. Y Víctor Rodríguez, presidente del CCPR Center y del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, les pido por favor que envíen sus preguntas por medio del chat para que las y el panelista puedan responderlas al final de sus presentaciones. Muchas gracias y paso la palabra a la doctora Rita. Muy buen día. Ahí sigue un problemito con el vídeo. Pido a los organizadores de bloque. Ya, creo que ahora ya funciona. Excelente. Muy buenos días a todos. Gracias. Es un honor y un placer dar estas algunas breves palabras de bienvenida hoy. Cuando estaba pensando qué podría decir sobre este proyecto, la colaboración con Suiza, se me ocurrió que podría tal vez contarles un poco la historia de cómo fue que Suiza decidió apoyar a este proyecto del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, porque es una pequeña linda anécdota. Así que tal vez sepan que ya en abril Suiza, en el marco de su tradición humanitaria y de cooperación, decidió asignar unos 400 millones de francos suizos para varias medidas que contribuyeran a la lucha contra la pandemia. Y menos que un mes después, los colegas en Berna decidieron también escoger en este marco algunos proyectos que hacían el vínculo entre COVID-19 y los derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben que tenemos nuestra Ginebra Internacional, con la sede del Consejo de los Derechos Humanos, con muchas organizaciones en este marco y todo, pero lo que siempre me enorgullece contar en estos casos es algo sobre la Constitución de Suiza. Para los curiosos es el artículo 54. Y este artículo indica las prioridades del trabajo de relaciones exteriores de mi país. Y una de estas 5 prioridades justamente es la promoción de los derechos humanos. Así que para nosotros es siempre muy importante de no olvidar los derechos humanos, de tener actividades también sobre este tema. ¿Y qué pasó? Que los colegas en Berna, que se encargan de los derechos humanos, contactaron a las embajadas que trabajan en esta región y abrieron como un concurso interno, decimos. Y nosotros en italiano decimos que a veces las cosas van como tienen que ir. ¿Por qué? Porque justo había llegado sobre mi escritorio la solicitud de proyecto del CCPR con un proyecto de BINE sobre COVID y derechos humanos. Así que lo tuve muy sencillo, tengo que decirlo. Hice una pequeña presentación, tal vez ha sido suficiente buena para ser escogido, y la envié en Berna, y estamos súper contentos que el proyecto presentado por la Embajada de Suiza en San José ha sido elegido. Y aquí estamos. Y ahora de verdad estoy muy curiosa de escuchar lo que van a contarnos y presentar los expertos. Entonces les dejo la palabra y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rita. Si gusta, doctora Elaine. ¿Sí? ¿A mí?
Sí, Sí, si gusta, damos gracias. inicio. Gracias. Es un placer de hablar y es un placer de estar con ustedes para hablar del tema de las restricciones y derogaciones en tiempo naturalmente muy duro de pandemia. Entonces, soy Hélène Tigrudja, miembro del Comité de los Derechos Humanos y naturalmente somos muy preocupantes sobre este tema de los derechos humanos en un tiempo como el tiempo de la pandemia. Entonces voy a explicar el marco legal y especialmente el contenido del pacto sobre eso, sobre las restricciones y derogaciones y también el trabajo del comité y la importancia también del papel de la sociedad civil. Voy a decir algunas palabras sobre eso. Entonces, la situación actual tiene naturalmente muchos efectos sobre los derechos humanos. La vulnerabilidad de las personas, generalmente de las mujeres y niñas, de la población, de la población que vive en situación de pobreza, de los migrantes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas privadas de libertad, periodistas, defensores de los derechos humanos y medioambiental, etcétera, etcétera. Pero actualmente existe otro desafío que son las políticas públicas y las medidas adoptadas por los estados para luchar contra la pandemia. Son medidas, depende de los estados naturalmente, pero son medidas que pueden violar derechos humanos como el derecho de movimiento, el derecho de reunirse, de salir o entrar en su país, el derecho a trabajar, de protestar en la calle y también el derecho a la vida, porque en algunos países el uso de la fuerza por los militares es autorizado en el contexto de pandemia. Por ejemplo, en Honduras es un tema muy importante, el uso de la fuerza por los militares. Entonces, voy a presentar rápidamente cómo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el trabajo del Comité de los Derechos Humanos pueden ser usados por la sociedad civil para llamar la atención de las autoridades sobre los derechos humanos de la población, incluido de las o las personas más vulnerables. En 20 minutos más o menos voy a presentar 4 temas. El primero, muy rápidamente, el primer tema es el tema de las restricciones normales y aceptables de los derechos humanos en el marco del Pacto de 1966. Y después, ¿cuáles son las condiciones que el Estado tiene que respetar para limitar, por ejemplo, un derecho como la libertad de expresión, la libertad de reunirse? Y tercero, el tema de las derogaciones en circunstancias de emergencia, como la pandemia, por ejemplo, pero también el terrorismo, un conflicto armado, etcétera, etcétera. Y aquí voy a hablar de la declaración adoptada por el comité al fin de abril de este año. Es solamente una declaración, entonces no es un documento vinculante, pero es una declaración muy importante en que el comité reafirma las condiciones para suspender los derechos humanos, los derechos del pacto en este contexto de pandemia. Y al fin de la presentación voy a hablar muy rápidamente de las derogaciones por los estados partes de América Central con algunos ejemplos. Entonces, las restricciones normales y aceptables para empezar. En el pacto
hay más o menos dos categorías de derechos. Hay derechos que son absolutos, como el artículo 7, que es un derecho a la integridad, dignidad, etc. También el artículo 10 del pacto, en que se habla de las condiciones de las personas privadas de libertad, o el artículo 18, párrafo 1, en que se habla, por ejemplo, de la libertad de conciencia, por ejemplo, también es un derecho absoluto. Pero existe en el pacto derechos que pueden ser limitados, como el artículo 12, es un derecho sobre la libertad de movimiento. También el artículo 19, en que se habla de la libertad de expresión, el artículo 21, en que se habla de la libertad de reunión, o el artículo 22, libertad de asociación. Por ejemplo, voy a leer el párrafo 3 de la libertad de expresión. Entonces, artículo 19, párrafo 3. Se dice: el ejercicio del derecho previsto en este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Entonces, se significa que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y el Estado tiene la posibilidad de limitar si existe una ley y también si existe un objetivo legítimo. Aquí restricciones en el pacto son aceptables y a veces podemos decir, a veces son necesarias en una sociedad democrática, porque no puedo, por ejemplo, usar de mi libertad de expresión sin ninguna limitación. Pero para limitar un derecho, el Estado parte tiene que respetar varias condiciones, es el segundo punto, y especialmente 4 condiciones muy importantes. La condición de legalidad, como le ha dicho, por ejemplo, en el artículo 19 sobre la libertad de expresión, se necesita una ley para organizar, por ejemplo, las limitaciones de la libertad de expresión. Entonces, la condición de legalidad es muy, muy importante, especialmente en una sociedad democrática. La segunda condición es una condición de legitimidad y especialmente, por ejemplo, sobre el artículo 19, la legitimidad es, por ejemplo, la protección de la seguridad nacional, la protección de la reputación de los demás, el respeto de los derechos de los demás también, la protección del orden público, la protección de la salud y también la protección de la moral pública. Entonces, en varios artículos del pacto existen varios objetos que son como una forma de legitimidad de la restricción. La tercera condición para limitar un derecho, y también la condición es incluida en el pacto, es la condición de necesidad y proporcionalidad. Naturalmente, se entiende bien. Significa que el Estado tiene que respetar una proporción entre la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión, y la medida para limitar la libertad de expresión. Entonces, la condición de necesidad y proporcionalidad es una condición muy importante. Y la última condición es la condición de no discriminación. Y también es una condición muy importante y existe en el pacto en
en varios artículos del pacto existe esta obligación de no discriminación por varios motivos, género, pobreza, etcétera, etcétera. Voy a usar varios ejemplos para ilustrar cómo, más concretamente, cómo el comité trabaja sobre este tema de restricción aceptables o no aceptables y especialmente voy a usar el ejemplo de México. El pasado año, el Comité de los Derechos Humanos ha adoptado observaciones finales, que es un documento de 10 páginas sobre las cosas que van bien en México y especialmente las cosas que son más preocupantes. Y sobre el tema de la libertad de información y de la libertad de expresión, por ejemplo, en el párrafo 42 de las observaciones finales sobre México, el comité lamenta el alto nivel de violencia, incluyendo violencia letal o intimidación en contra los defensores de los derechos humanos y periodistas, etcétera, etcétera. El comité también está preocupado por la situación de grave impunidad respecto a los delitos cometidos en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son naturalmente restricciones a la libertad de expresión que no son aceptables para el Comité de los Derechos Humanos. Y con base en esta preocupación del comité, en las observaciones finales, el comité ha expresado algunas recomendaciones para respetar la libertad de expresión. Otro ejemplo que puedo usar es el ejemplo de Panamá. En la lista de cuestiones adoptada en agosto de este año, de 2020, y especialmente, entonces la lista de cuestiones no son observaciones finales, es la etapa antes de la adopción de las observaciones finales, y en la lista de cuestiones el comité en el párrafo 22 sobre la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, etcétera, es más o menos preocupante y expresa que necesita más informaciones sobre restricciones de los derechos de periodistas, defensores de los derechos humanos y medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, es el tipo de trabajo que el comité puede hacer cuando hay informaciones de la sociedad civil que existen en un país, un peligro, por ejemplo, o amenazas contra periodistas, contra defensores de los derechos humanos, contra la sociedad civil, etcétera. El comité puede llamar la atención del Estado y pedir más informaciones sobre la situación. Entonces, el Estado tiene el derecho de limitar, pero existe un marco muy estricto y naturalmente el Estado tiene que respetar este marco legal. Ahora voy a hablar de las derogaciones. No son derogaciones, son diferentes de restricciones. Restricciones son una manera de limitar en tiempo normal, más o menos, yo puedo decir. Derogaciones generalmente se usan en una situación de emergencia, como
el terrorismo, un contexto de terrorismo, un contexto de conflicto armado, un conflicto armado interno, un conflicto armado internacional, y también en una situación de pandemia. Y en este tipo de situación de emergencia, los estados tienen también el derecho de adoptar medidas para suspender algunos derechos del pacto, y este mecanismo es referido en el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos y de los Derechos Civiles y Políticos. Y en el artículo 4 existen varias condiciones a respetar para suspender un derecho en un contexto, por ejemplo, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. Y, por ejemplo, el Estado tiene que adoptar una notificación y enviar la notificación al secretario general de las Naciones Unidas, por ejemplo, y también el Estado tiene que respetar varios artículos que no pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, artículo 6, el derecho a la dignidad, a la integridad de la persona, artículo 7, la prohibición, por ejemplo, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y sobre eso, entonces, el régimen de suspensión es con base del artículo 4, pero en abril de este año, el Comité de los Derechos Humanos ha adoptado una declaración el 24, al fin de abril, una declaración para reafirmar las condiciones que el Estado tiene que respetar antes de suspender un derecho, el derecho, por ejemplo, a la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de reunirse. Y especialmente el comité reafirma en la declaración de abril, reafirma que el derecho a la vida, el derecho a la integridad, etcétera, no pueden ser suspendidos en tiempo de pandemia. El comité reafirma también el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de legitimidad, y también es muy importante el principio de temporalidad. Se significa que el Estado no puede suspender el pacto durante años y años. Entonces, la temporalidad es muy importante. Es un mes por mes o 15 días por 15 días, pero no se puede suspender durante años y años. Y al fin de la declaración, es una declaración muy corta, y al fin de la declaración el comité reafirma, y yo leo la declaración: la libertad de expresión y el acceso a la información y un espacio cívico en el que pueda celebrarse un debate público constituyen salvaguardias importantes para garantizar que los Estados partes que recurran a facultades excepcionales en relación con la pandemia de COVID-19 cumplan las obligaciones contraídas en virtud del pacto. Y es muy importante de decir a los Estados: ok, estamos viviendo una situación excepcional de pandemia y es una situación que afecta a todos los países del mundo. Pero es también importante de decir, ok, existe este contexto, pero existe siempre derechos humanos, incluidos derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de reunirse, que normalmente
puede ser limitado. Y sobre eso, sobre esta declaración y lo que los estados pueden hacer o no hacer, en agosto de este año, en la lista de cuestiones a Panamá, especialmente la primera pregunta que pedimos a Panamá es informar, es el primero, es el párrafo 1 de la lista de cuestiones, informar sobre los derechos afectados por las medidas tomadas para combatir la COVID-19 y si el Estado parte ha tomado las medidas necesarias para derogar la aplicación de algún derecho protegido en el pacto. Y también en la cuestión 6 y 12, en la 6 pedimos información según la cual la política de COVID-19 es una política de discriminación, porque en Panamá, según la información y según informes que el comité ha recibido, hay un confinamiento en días alternados para hombres y mujeres que tuvo un efecto discriminatorio respecto a personas transgénero. Y entonces pedimos la pregunta a Panamá sobre este tema de la discriminación. Y en la cuestión 12, sí, también, sí, muy importante, en la cuestión 12 hablamos de la violencia contra las mujeres en el COVID, en el contexto de la pandemia, en el contexto de la COVID, porque según información recibida por el comité, los hechos de violencia contra las mujeres, incluyendo feminicidios, habrían aumentado, por ejemplo, en relación con los casos de feminicidio de abril, los casos habrían aumentado un 33% en comparación a los datos de abril del año anterior. Entonces, ahora es una preocupación también del comité de pedir más información a los estados para saber, para verificar cómo su derecho a suspender el pacto se aplica muy concretamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Es el último punto. ¿Cuál es la situación actual en este contexto de derogación de COVID, en la situación de COVID? Naturalmente, como le he dicho, los estados partes tienen el derecho o la obligación de adoptar medidas para mitigar, por ejemplo, la pandemia. Y entonces existe un estado de emergencia en muchos países del mundo y especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Y estos estados han enviado una notificación al secretario general de la ONU y también al secretario general de la Organización de los Estados Americanos para la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y me parece que en este contexto es muy importante que la sociedad civil, los abogados y abogadas, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, jueces, juezas, etcétera, hace uso de los instrumentos de los derechos humanos, como la declaración del comité, como la declaración de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 9 de abril de 2020, para monitorear, para asegurar que existe, y son mis últimas palabras, para asegurar que existe un balance, un equilibrio entre la protección de la vida, es una obligación del Estado, la protección de la vida, la protección de la salud y, de otro lado, la protección de los derechos humanos en el pacto y también en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Gracias. Y lo siento por mi acento francés muy fuerte.
No, para nada, se entendió perfecto. Muchísimas gracias, doctora Lane. Paso la palabra al doctor Víctor Rodríguez. Está desactivado su micrófono, don Víctor. Bueno, ahora sí. Buenas noches aquí en Europa. Buenos días allá. Qué gusto, Helen, verte de nuevo. Hola, Rita, un gusto conocerla. Elizabeth, gracias. Y al centro por organizar este evento. Y a la cooperación, por supuesto, por permitirnos pues apoyar en esto. Yo voy a platicarles desde la otra acera de lo que acaba de explicar Helen, que es desde la sociedad civil. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil en relación con un tema que nos tomó por desapercibido? Y lo voy a empezar con una anécdota. Tuve dos amigos muy queridos que hicieron su tesis sobre la suspensión de derechos en situaciones de emergencia. Y yo siempre decía, las tesis deben ser temas que sean útiles para algo. ¿De qué va a servir una tesis si nunca se suspenden los derechos, salvo un golpe de Estado? Y bueno, ya los golpes de Estado en América Latina no estaban, digamos, a la orden del día, etcétera, etcétera. Yo dije, qué aburrida esa tesis. Bueno, no es cierto. Resulta que lo que sí es cierto es que el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es muy parecido al artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen cuáles son los derechos que se pueden suspender, lo que se llama el núcleo duro de los derechos inderogables, y cuáles derechos se pueden suspender en situaciones de emergencia. Cuando tomamos eso, vamos a ver que todas las constituciones de todos los países nuestros tienen una normativa muy parecida. Se va a llamar suspensión de garantías constitucionales en situaciones de emergencia, los van a llamar golpes de Estado, estados de sitio. No importa el nombre que se le denomine, la figura es la misma. Y la pregunta parte de lo general a lo particular. Como lo explicó Helen al final, ¿se pueden suspender del todo derechos humanos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y en qué circunstancias? Entonces, una cosa es suspender los derechos, suspender el pacto de derechos civiles y políticos, dejar entre paréntesis los derechos. Y otra cosa es si los derechos se pueden limitar. Ya no suspender, sino de alguna u otra manera restringir. No es lo mismo restringir que suspender del todo, ¿verdad? Entonces, el artículo 4 y el 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana se refieren en términos generales a una suspensión ruda de derechos humanos, civiles y políticos por una situación de emergencia. Puede ser por una catástrofe, puede ser por un golpe de Estado, por situaciones muy, muy particulares. Pero los requerimientos para hacerlo no son fáciles. Tiene que darse primero un análisis de la situación que pueda justificar la suspensión de los derechos. Tiene que haber un objetivo o un fin público, lo que se llama balancear los derechos o ponderar derechos. Tan grave es la situación que se pueden suspender derechos civiles y políticos, derechos individuales, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y después vienen los requisitos que están en el artículo 4, que tiene que haber un decreto, tiene que haber una justificación, no es permanente, es temporal, tiene que haber controles y monitoreo, tiene que haber una notificación oficial aquí en el secretario general de la ONU o al secretario general de la OEA. Aquí juegan dos tratados a la vez. Los países, por ejemplo, de América, que han ratificado la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tienen que utilizar las notificaciones en ambos casos, no solo en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino en la Convención Americana. Y si cumplen con eso, entonces hay que vigilar.
Pero hay unos derechos que son inderogables. Ahí llueve, truena, se caiga el mundo, no se suspenden del todo. ¿Cuáles? Los que están ahí mismo en esos artículos. La Convención Americana es más blanda, es la que permite más núcleo duro de derechos. Ahora bien, lo que ha pasado con la pandemia, que nos tomó por sorpresa a todos, no es necesariamente una suspensión de los derechos, ¿verdad?, que se podían derogar, sino una limitación o una restricción de los derechos que también tienen un riguroso procedimiento, ¿verdad?, pero que también tiene que estar supervisado y controlado y justificado por una ley. ¿Cuáles son esas leyes? La Constitución establece, digamos, cuáles son esos derechos, cuándo se hacen, etcétera, y el marco fáctico o la situación para poderlo suspender. Y aquí vamos a entrar al manual. Yo voy a partir del hecho de que todos tienen el manual del CCPR, ¿verdad? Entonces yo voy a explicar un poquito el sentido práctico que tiene ese manual, pero con una explicación general. Ese manual está muy limitado a los derechos civiles y políticos porque ese es su marco de referencia. ¿Cuáles son entonces los derechos que se pueden limitar o restringir de acuerdo a ese manual? Y el manual lo que hace es tomar prestado los criterios del Comité de Derechos Humanos que ya Helen explicó, unas declaraciones de principios o de regulaciones, y también el Comité de Derechos Humanos emite general comments, observaciones, comentarios generales por derechos donde se establece cuáles son los y en qué circunstancias se pueden suspender esos derechos. Si ustedes ven el contenido, el índice de la cartilla o del manual, del modelo, los derechos que se pueden restringir no son necesariamente todos los del 4, artículo 4, ¿verdad?, que establece cuál es el núcleo duro de derechos que no se suspenden. Los que sí se pueden suspender son la libertad de circulación o libertad de movimiento, el artículo 12 del pacto. La libertad de manifestar la religión propia, la libertad de expresión, pero incluyendo también el acceso a la información, la libertad de reunión pública, pacífica, y la libertad de asociación. Digamos que esos son como los generadores de mayores regulaciones dentro del mismo pacto. Si ustedes leen esos derechos individualmente, se van a dar cuenta que las restricciones tienen que ser claramente justificadas, temporales, tiene que haber una ley que le pueda dar un marco referencial también. Pero ante todo, tiene que haber una justificación, esta ponderación de derechos, que es un bien común. Es decir, cómo vamos a hacer valer el respeto del bien común para lo cual yo tengo que ceder mi libertad de movimiento, mi libertad de expresión, mi derecho de reunión pública y pacífica y mi libertad de asociación. ¿Por qué yo tengo que ceder esos derechos? ¿Quién me limita esos derechos? ¿Por qué yo tengo que aceptar eso? Y entonces, aquí falta también algo. Los derechos individuales, civiles y políticos no son derechos que se puedan ver de manera aislada con los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esta cartilla, este manual, ustedes también lo tienen que ver a la luz de otros derechos que no están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero que están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque lamentablemente la libertad de movimiento, la manifestación de la religión, la expresión, etcétera, afecta de manera diferente a las poblaciones, como lo explicó Helen en relación con Panamá y Perú, por ejemplo. En una ocurrencia del gobierno, nadie entiende por qué el COVID puede distinguir entre hombres y mujeres, y entonces un día dijeron que las mujeres pueden salir los jueves, que los hombres pueden salir los sábados, que los niños pueden, o sea, realmente eso es un sinsentido, ¿verdad? Nos volvimos, digamos, desbalanceados en tema de entender
qué es lo que queremos limitar y por qué y cuál es el impacto que queremos. Ahora bien, los más perjudicados son los grupos en situación de vulnerabilidad, los niños, los indígenas, los trabajadores que no tienen un salario o un empleo pleno, no reciben un salario mensual, los trabajadores de la calle, en el comercio, etc. Entonces, esto del COVID ha sido muy, muy triste porque si bien hay sectores como nosotros, creo, algunos privilegiados que podemos seguir trabajando desde la casa, desde teletrabajo, y que al mes seguimos recibiendo todo, pues el salario, las previsiones sociales, etcétera. La historia de un buen grueso de la población no es esa. Es que si no sale a trabajar no hay de comer. Entonces aquí entra situaciones en conflicto. La libertad y la restricción. La libertad de movimiento, pero también el derecho al trabajo. Pero si yo no puedo moverme al trabajo, lo pierdo, no me lo dan, o me cierran la empresa, me cierran la fábrica. Y ese ha sido, digamos, el gran reto y la gran dificultad. Pero también hay otros sectores que no se visibilizan mucho, por ejemplo, las personas privadas en libertad, donde estos derechos que están en esta cartilla, de alguna u otra manera los afecta. F4, captura de 2. Los afecta diferente, ¿verdad? Digamos, voy a poner un ejemplo. Las personas privadas en libertad no tienen mucha información de lo que está pasando afuera con el COVID, no necesariamente lo saben. Se les ha restringido, por ejemplo, las visitas conyugales con familiares, etc. Entonces, el acceso a la información se vuelve algo muy, muy importante. Las reuniones públicas y pacíficas afectan otros derechos sociales, como el derecho a la huelga, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse también, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Gobiernos autoritarios han encontrado el momento perverso para realizar restricciones de derechos y lograr aprobar leyes, medidas, planes, programas, vender activos del Estado, hacer un festín de decisiones que no podrían haber tomado sin un diálogo social, sin un debate, sin la amplitud, o porque se harían manifestaciones que podrían, por ejemplo, restringir esas posibilidades de aprobar leyes. Y eso es perverso, porque hay un abuso del derecho de la situación. Entonces, hoy en nombre de la austeridad, en nombre de la crisis económica que efectivamente existe, muchos gobiernos autoritarios generalmente se les ha ido la mano y han abusado de esa situación de encierro, de esa situación de control, de esa situación de estado de sitio para inmovilizar a la población y aprobar leyes que de una u otra forma van a generar una situación muy complicada que en tiempos normales no hubieran podido aprobar. Entonces voy a poner el caso de mi país, Costa Rica, que ahora se dice que se tiene que aprobar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, sí o sí, o morimos. Más o menos ese es el planteamiento, o Fondo Monetario, y esto no es política, y esto no es una cuestión panfletaria. La pregunta es, ¿y no existirán otras cosas u otras medidas que no sea pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional? Y entonces aquí entramos a ver cómo estos derechos que estamos viendo en esta cartilla del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se vuelven no solo en una amenaza a mi derecho individual, sino también una amenaza a derechos colectivos de todas las personas, al trabajo, a la huelga, ¿sí? Y a una serie de situaciones que nos ponen en una condición de vulnerabilidad a toda la población y en particular a ciertos sectores de la población. Es un abuso, eso es un abuso de derechos, es un abuso de la situación y eso es lo más preocupante. ¿Qué requerimos de ustedes desde el centro? Esta es una herramienta, esta es una guía, esta es una posibilidad de que ustedes se vuelvan en gestores de monitoreo
de que el gobierno no se les vaya la mano en las políticas, en los planes y en las leyes, en el abuso de los límites, de los controles, de los derechos que están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por no hablar del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también, y de los derechos de la Convención Americana y de los derechos constitucionales. Ustedes tienen que agarrar todos los derechos y hacer como un match y empezar a hacer un cruce entre todos los derechos para hacer una gestión de monitoreo. Por ejemplo, en Honduras, cuando se tomaron las primeras decisiones sobre marzo, abril, se hizo un decreto presidencial y se lo sometieron a la oficina del alto comisionado y, bueno, unos colegas lo compartieron conmigo. Y habían cosas que me llamaban la atención, como por ejemplo, restringir la libertad de expresión de manera absoluta. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el COVID con una restricción a la libertad de expresión? Yo puedo entender a la reunión pública pacífica, yo puedo entender una restricción a la asociación de grupos de personas, pero ¿por qué la libertad de expresión? ¿Por qué? Bueno, pues precisamente para eliminar cualquier tipo de crítica que pueda hacer el gobierno en una situación de restricción de los derechos. Eso no se justifica en el COVID, ¿no? O sea, la libertad de expresión. Y el otro tema es el acceso a la información, y es por ahí donde iba el asunto. No querían que las organizaciones de la sociedad civil como ustedes pudieran tener acceso, por ejemplo, a datos, a información, a presupuesto, por ejemplo, a licitaciones. Qué importante es, por ejemplo, atacar temas de corrupción en tiempos de COVID. ¿Y qué es lo que ha pasado? Discúlpenme, ¿qué es lo que ha pasado en muchos de los países latinoamericanos? En el mío, Costa Rica, en Bolivia, etcétera, que se empezaron a comprar por la situación de emergencia mascarillas, respiradores a sobreprecio, o sea, una situación perversa, corrupta. Y entonces aquí la libertad de información, el acceso a la información es sumamente importante, no nos lo pueden restringir. ¿Cuál es la justificación de sobreprecios en una situación donde realmente la vida, la integridad y donde el dinero importa, e importa muchísimo, porque nos están pidiendo a todos que nos restringamos en cuanto a la economía, en cuanto a cobrarnos más impuestos, en cuanto a cobrarnos más por todo, y por otro lado hay actos de corrupción, empresas que ni siquiera tienen la capacidad, ni la experiencia, ni la historia para comprar equipo especial que se necesita en esta situación de emergencia. Vean la importancia que tiene la libertad de expresión y el acceso a la información. Entonces, en Honduras sugerimos que eliminaran o justificaran por qué iban a querer controlar o limitar la libertad de expresión en una situación de emergencia. Sí podemos entender la libertad de movimiento, ¿verdad? Sí podemos entender la libertad de manifestaciones públicas y pacíficas, reuniones y de asociación, pero no necesariamente prohibirla, sino pues dosificarla, controlarla de acuerdo a las circunstancias de este aprendizaje. Entonces, teniendo claro esta guía de monitoreo, ustedes lo que tienen que determinar es si además estos derechos que se pueden suspender se justifican y se cumplen con las condiciones que da el Pacto de Derechos Civiles y Políticos para hacerlo. ¿Cuál es ese procedimiento necesario de derogación? Yo no lo voy a repetir, ya Ellen lo explicó, ¿verdad? Pues tiene que haber un marco legal, temporalidad, una notificación internacional, etc. Otra cuestión importante es que estos derechos suspendibles, el artículo 12, 18, 19, 21, 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, una de las justificaciones, no en todos, en la mayoría, es un tema de seguridad. En unos casos es seguridad nacional y en otros casos es seguridad nacional y seguridad ciudadana también, o solo seguridad ciudadana, dependiendo del tipo de derecho y el tipo de restricción que se quiera hacer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
También hicieron declaraciones y recomendaciones generales sobre su preocupación en la limitación de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, muy parecidos a la declaración que Hélène nos acaba de explicar, que el Comité de Derechos Humanos también hizo. Es decir, una preocupación válida y general, como diciéndole a los estados, mucho ojo, no utilicen una situación de precariedad, de emergencia, para precarizar los derechos, para ponerlos en riesgo, para obstaculizarlo. Entonces, la guía esta, que son 30 páginas de fácil lectura, viene paso a paso con unas preguntas, que es como un test, unas preguntas que vienen a mano derecha donde explican qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, muy importante en este monitoreo, los derechos no derogables, lo que se llama el núcleo duro de los derechos no suspendibles o no derogables. Y estos no entran en decreto. El derecho a la vida, no se puede restringir la vida. La integridad personal desde la prohibición de la tortura. No se puede torturar a guisa de que estamos en una situación de emergencia. No se puede esclavizar a las personas. No, prohibición de la prisión por deudas. No se puede aplicar retroactivamente las leyes penales. Hay uno muy interesante, el 16, el reconocimiento como persona ante la ley. ¿No le llama a usted la atención por qué será tan importante que el derecho a la personalidad, el reconocimiento de la persona, no sea suspendible? Alguien diría, pero eso es una formalidad. No, es importantísimo porque el Comité de Derechos Humanos ha identificado que el derecho a la personalidad tiene que ver con la desaparición, con los riesgos de desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque una detención ilegal y arbitraria de la mano de una desaparición de una persona es prácticamente desaparecer a la persona del mundo, no solo físicamente, sino de la ley. ¿Dónde está esa persona? Entonces, la vía de llegar a una persona que está desaparecida es precisamente a través de el reconocimiento de la personalidad. Entonces, no es un derecho menor. Esto es muy importante, el artículo 16 en relación con riesgos de desaparición forzada de personas. Pero también el comité y la Corte Interamericana, por jurisprudencia, han ido desarrollando otros derechos que no se pueden derogar o suspender. ¿Cuáles? El amparo y el habeas corpus. El amparo, pero no en general, sino el amparo para reconocer o reclamar los derechos no derogables. O el habeas corpus. Entonces, por ejemplo, una desaparición forzada, el habeas corpus no se puede suspender. ¿Por qué? Porque el derecho sustantivo de la vida de una persona que puede estar desaparecida va a depender del derecho a un recurso efectivo, el 2.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 25 de la Convención Americana. Entonces no son derechos procesales aburridos. El derecho a un recurso efectivo salva vidas, salva a las personas de la tortura, de la integridad personal, lo mismo el habeas corpus en su dimensión específica del derecho a la libertad. Entonces es muy importante, el amparo y el habeas corpus se mantienen incólumes como derechos no suspendidos porque de ello depende accionar para que los derechos que no son derogables puedan ser respetados. Entonces yo los invito, porque creo que ya se me fue el tiempo, a que lean la cartilla y puedan seguir paso a paso cuáles son esos derechos de movimiento, las restricciones por seguridad, por orden público, por salud pública. Hay uno que a mí no me gusta, la moral pública. ¿Quién diablos me dice a mí qué es la moral pública para suspender los derechos? Pero esto es para hablar en otro webinar. Esto es muy fregado porque hay gobiernos que pueden utilizar la moral pública para restringir derechos y yo no sé qué puede hacer la moral pública para algunos, para un gobierno, etcétera, para otros. Nunca me ha gustado mucho esa expresión
porque por moral pública se ha prohibido, por ejemplo, las inscripciones de organizaciones de la sociedad civil para defender derechos LGBT, por ejemplo, recurriendo a moral pública. Eso no me encanta. Siempre lo veo así como de mucho riesgo, porque se puede meter ahí cualquier cosa para suspender derechos, ¿verdad? Y esta cartilla, esta guía a mano derecha en las notas, tiene todas las observaciones generales del comité para cada derecho, por ejemplo, para la libertad de movimiento, y habla sobre la observación número 22, por ejemplo, del Comité de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? En cuanto al derecho a la manifestación de la religión propia, tiene también las restricciones, los controles, y unas preguntas que yo me voy a permitir leerlas. El test de acidez dice: si su respuesta no a cualquiera de estas preguntas anteriores, existe un riesgo a la violación del pacto. ¿Qué es lo que nos pide esta cartilla, esta guía, revisar? Por ejemplo, las preguntas son: ¿cuáles son las medidas que están restringiendo el derecho a la libertad de movimiento, o a la libertad de religión, o a la libertad de asociación? Es decir, a cualquiera de los derechos que se pueden restringir o limitar. ¿Y cómo se están haciendo? Entonces, ustedes tienen que hacer el test de acidez, que sea por ley, que se justifique, que haya un balance entre los derechos individuales y lo que se quiere proteger. ¿Cuál es la ley que proporciona la base para la restricción de esos derechos y cómo lo hace? ¿Cuál es la parte de la restricción y si es innecesaria o desproporcionada, o si no se justifica en comparación con su propósito de proteger la salud pública en relación con el brote del COVID y cómo? Por ejemplo, Elaine nos hablaba de Panamá. Precisamente lo que acaba de hacer el comité mandándole a Panamá unas preguntas es un test de acidez sobre esto. Preguntándole a Panamá: explique Panamá qué finalidad tiene la restricción de los derechos a las mujeres en relación con el COVID. ¿Qué es que el COVID distingue género? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el sentido lógico que pueda tener eso en relación con la salud pública y el brote del COVID? ¿Cuáles son los grupos? Si hay grupos discriminados y cómo se les discrimina. ¿Qué grupos quedan fuera de la protección o son particularmente afectados por la restricción y cómo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el gran perdedor en este tema es también la discriminación de los grandes sectores de la población más discriminados. Los que, por ejemplo, no se pueden movilizar en carro y tienen que utilizar el transporte público, ¿verdad? O en Costa Rica se restringió el transporte privado también, y uno dice: ¿y eso por qué? Si no es transporte público y más bien para desahogar, ¿por qué me restringe a mí el uso de mi vehículo si yo no me voy a contagiar, si ando en mi burbuja? No sé si se me entienden. Hay que identificar a través de esas preguntas. Entonces, este webinar es una invitación para que lean. Es un manual que se lee fácil, rápido, son 30 páginas, tienen las preguntas, tienen los requerimientos. Es un test muy sencillo de hacer, que les habilita a ustedes como organizaciones de la sociedad civil para, en el ámbito que usted traen, por ejemplo, si son personas privadas de libertad, también se pueden hacer unas preguntas que tal vez no están en este conjunto de preguntas generales, pero que se pueden hacer de manera más específica. Bueno, muchísimas gracias y quedamos abiertos pues a las preguntas del público, y le paso la palabra a Eli para el control de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor, y muchísimas gracias a nuestros dos panelistas también. Bueno, por supuesto, agradecer a nuestros donadores, a National Endowment for Democracy, más conocido como NED, y al gobierno suizo, en especial a la Embajada de Suiza para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, por su apoyo esencial para llevar a cabo este proyecto. Ahora daremos paso a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Por el momento solo hay una que dice, de Rosina Salguero: buen día, me surge duda. En Guatemala desde marzo para el 30 de septiembre hubo restricción de movilidad a causa del COVID-19. El gobierno de Guatemala debió informar a la ONU.
comprendí que se debía hacer un aviso. Esa es la pregunta. No sé si alguno de los dos panelistas quisiera referirse. Sí, yo puedo tratar de responder. Sí, es una pregunta muy importante y existe una notificación del estado de emergencia por Guatemala al secretario general de la ONU. Y entonces, en el artículo 4 y en la notificación, Guatemala explicó la situación especial y indicó también los textos, decretos, etcétera, y los derechos que son suspendidos en esta situación de pandemia. Y también, y regularmente, Guatemala, Colombia y Paraguay también han enviado al comité como un informe sobre las medidas para mitigar la pandemia y las medidas de emergencia. Entonces, sí existe una notificación y existe una notificación al secretario general de la ONU y también muchas notificaciones, varias notificaciones al secretario general de la OEA, entonces, sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y es muy importante de usar también el sitio de la OEA, porque en el sitio de la OEA hay también todos los decretos de los estados. Y es muy interesante, por ejemplo, Víctor ha hablado de la situación de Honduras y entonces los decretos, etcétera, pueden leerse en el sitio de la OEA, no en el sitio de la ONU, pero en el sitio de la OEA y en el Departamento de Derecho Internacional y sobre ahí los tratados y notificaciones de derogación. Sí, es una pregunta muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Elaine. No sé si don Víctor quiere agregar algo. Pasamos a las siguientes preguntas. No, yo no puedo superar la respuesta de Elaine. Tiene datos muy claros que yo no tengo a mano, pero sí las notificaciones hay que hacerse. No solo es un requisito, no es una mera formalidad, es muy importante para precisamente hacer el balance. Ahora, me parece muy interesante lo que explica Elaine, que además los estados han ido más allá de su obligación. Su obligación era notificar al secretario y se acabó, al secretario general. Y el secretario es el que debiera reenviar, digamos, a los respectivos comités. Pero si los gobiernos lo hacen, maravilloso. Es decir, hay una gestión de cooperación muy interesante que va más allá de la obligación de la notificación formal. Sí, y sí puedo añadir una cosa sobre eso. Los estados europeos no son tan como Francia, por ejemplo, no respetan sus obligaciones, por ejemplo, de notificar al secretario general o al secretario del Consejo de Europa, por ejemplo. Entonces, por el momento, el comité ha recibido informes solamente por estados de América Latina, Colombia, Paraguay y no recuerdo el tercer estado, y es muy importante para nosotros, porque es también una manera de verificar cómo el Estado respeta o no respeta sus obligaciones sobre el derecho, el pacto de 66. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Andrea Alcíbar pregunta, ¿puede haber sanciones para el país donde se originó el virus del COVID-19? Bueno, yo puedo, si quiere, contesto. No contesto, intentaré contestar. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Se sale del esquema del debate. Digamos que esta es una pregunta que inclusive puede tener pues, carácter, digamos, carácter político, etcétera. Y es un tema de prueba científica también y de intencionalidad. Entonces, hemos escuchado de todo, que si es el virus chino,
Trump ha hecho su campaña montado sobre un señalamiento de que lo llama así, lo llama el virus chino, claramente, y de manera, creo yo, acientífica, no científica y responsable. Es cierto que el origen se identifica en Wuhan, una ciudad china, pero no hay una prueba de intencionalidad, no hay una prueba de que esto se haya producido en un laboratorio. Digamos, la investigación científica hasta el momento da un origen, digamos, accidental, natural. Ahora, si ustedes me dicen a mí que hay una prueba de que esto se produjo con una intencionalidad para provocar el mal y debilitar a los gobiernos y la economía y las teorías del complot, bueno, entramos a otro escenario ahí distinto al cual yo pues no me gusta entrar a los temas estos de los complot, ¿verdad? Porque se complotan contra sí mismos, porque uno no puede decir que China tampoco la está pasando bien, ni ninguno de otros. Lo que quiere decir esto es que estamos en una burbuja todos, y que el tema medioambiental, y que el tema de la salud, y que el tema de los derechos colectivos, y que el multilateralismo es muy importante. Entonces, yo más que señalar responsables, yo creo que lo más importante sería que la cooperación internacional fortalezca los organismos multilaterales y no los debiliten, como hace los Estados Unidos, que se retiró del Consejo de Derechos Humanos, que le quiere reducir y le ha reducido el dinero a Naciones Unidas. Las soluciones a este tipo de problemas, no digamos a través de la Organización Mundial de la Salud, que también se le critica. Hay que criticar cuando hay que criticar el trabajo, digamos, oportuno o no. Los organismos internacionales también se pueden equivocar en eso. Hay unas críticas importantes sobre si la Organización Mundial de la Salud avisó a tiempo, tuvo claridad de la magnitud, etc. Pero cuando estamos en un problema que el mundo es una burbuja, el mundo es un pañuelo, lo que ha demostrado esta crisis es que lo que pasa en China va a repercutir en El Salvador. Lo que ocurre en El Salvador va a repercutir en la Cochinchina, en Indonesia, en todo lado. Entonces yo creo que esto no hay que verlo solo negativo, sino como una lección aprendida. Y yo lo que recomendaría es fortalecer los canales del debate y el diálogo para solucionar los grandes problemas mundiales que tienen que ver con la naturaleza, el calentamiento global, etc. Entonces, no es tanto buscar culpables, sino como buscar soluciones y lecciones aprendidas para el futuro. Perfecto. Sandra Asensio, bueno, dice felicitarles por la temática. Quiero mencionar que en El Salvador han sido utilizados la figura de cordones sanitarios militarizados, impidiendo entrada y salida de los habitantes. ¿Cómo se puede no solo denunciar, sino también garantizar los derechos de las personas restringidas? Sí, yo puedo solamente decir una palabra sobre eso, pero sí, es un problema muy importante, Sandra, no solamente en Guatemala, en El Salvador, pero también en Guatemala. Víctor ha mencionado también la situación en Honduras, y lo que se pasa es que el uso de los militares, la militarización también de las políticas públicas para luchar contra la pandemia, es un tema muy preocupante, porque normalmente los militares, el uso de la fuerza armada por los militares no es una medida que es proporcionada al fin último, que es la protección de la población, la protección de la vida y también la protección de la salud pública. Y aquí, para mí o para la sociedad civil, me parece que en El Salvador, en Honduras, etcétera, hay
varios problemas, por ejemplo, sobre el derecho a la vida, porque el uso de la fuerza puede ser un uso de la fuerza letal. Puede ser también, como Víctor ha explicado, un problema de maltrato también por los militares, o derecho a la libertad individual. Entonces, no parece una respuesta el uso de los militares, la militarización de las políticas públicas, no es una respuesta que establece un equilibrio entre las medidas y la protección de la salud, la protección de la población. El problema existe en El Salvador, pero lastimamente el problema existe también en muchos países. El problema de la militarización de la respuesta de los estados. Y me parece que es uno de los temas los más preocupantes en este contexto de lucha contra la pandemia. Y por ejemplo, en Francia, el presidente de la República usa sistemáticamente el vocabulario de la guerra. Estamos en una guerra, etcétera, etcétera. Y es muy peligroso para los derechos humanos, para las libertades individuales, etcétera. Porque cuando un Estado usa este vocabulario de la guerra, de la lucha, etcétera, es también una manera para cubrir violaciones muy graves de derechos humanos por los militares, me parece. Tal vez yo pueda agregar algo. En realidad, El Salvador viene militarizando la función policial desde hace muchos años, con otros temas, ¿no? Para tratar el tema de las maras, de la delincuencia. Y entonces ha sacado de los cuarteles al ejército cuando la función del ejército en democracia es estar acuartelado, es decir, no tienen que andar en las calles por un lado. Entonces, El Salvador viene arrastrando una historia muy peligrosa de sacar a los militares a hacer función policial. Ahora bien, de acuerdo a las constituciones, sí se autoriza al ejército a que salga en situaciones de emergencia a apoyar a la policía, por ejemplo, en inundaciones, etcétera, pero es una labor humanitaria, no es una labor que pueda ser, que vaya más allá de lo que sea auxiliar, digamos, a la policía en situaciones especiales. A mí me parece que las medidas en El Salvador fueron exageradas al principio, encerrar a las personas en centros de migrantes para que guardaran una cuarentena cuando esos lugares de migrantes no tenían ni espacio ni condiciones de salud, más bien eran centros de contagio. Me parece que no eran medidas adecuadas. Aquí yo no sé qué son medidas adecuadas. Aquí en Suiza, por ejemplo, no les ha ido tan mal a los suizos. Los suizos nunca hubo una cuarentena obligatoria, sino que las personas quedaban con la libertad de salir a caminar, etc. A mí me parece que más bien hubo un abuso de la gente, no guardaban distancias, todavía hoy no andan mascarillas, etc. No sé cómo han hecho. Entonces, hay que ver el nivel de educación y de cultura que tienen los pueblos para hacerlo. Sin embargo, las multas pueden ser altas, entonces a la gente le duele el dinero. Entonces, a veces tal vez una multa puede ser útil o no para controlar, pero no restringir la libertad. En fin, hay muchas maneras de ensayar opciones y no irse a la militarización y el control de la circulación a ese nivel, ¿no? En Perú hay casos patéticos donde la policía o el ejército entraba a una casa donde estaban celebrando un cumpleaños. O sea, a ese nivel, ¿no? No estoy hablando de fiestas, son cosas, el caso de Perú es un caso de malas prácticas también.
verlo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, por un tema de tiempo voy a leer en conjunto la pregunta de José Ayala y Víctor Armando Ramírez. Dice, ¿cuál es la opinión de los panelistas en general respecto a las medidas inútiles tomadas por Guatemala en el tiempo de la pandemia, aún a sabiendas que la cuarentena y toques de queda a largo plazo eran perjudiciales para los guatemaltecos, siendo estas medidas peores que el mismo virus? En Guatemala ha pasado mucho de lo que explicó el doctor Víctor. Ejemplo, se ha disuelto las instituciones derivadas de los acuerdos de paz y se creó otra secretaría. ¿Qué vía se puede seguir para recuperar esa institucionalidad a nivel internacional? Guatemala también ha aplicado estados de sitio, especialmente en donde hay intereses no comunes. Ejemplo, en el caso de Izabal, donde estaban otros intereses. Sí, sobre el último comentario, sí, en Guatemala existe, por ejemplo, en el sitio de la OEA se ve que existen muchas notificaciones. Ante las notificaciones por el COVID, y entonces existe, por ejemplo, aquí una notificación de derogación y de situación de emergencia que se habla de 6 días, por ejemplo, y en algunas partes del país. Entonces, sí, claro que en Guatemala el COVID no es la primera vez, por ejemplo, especialmente que el Estado hace uso de la posibilidad de derogar a los derechos de la Convención Americana y también de los derechos del pacto. Sí, Víctor. Miren, yo creo que es muy difícil para nosotros o para el comité, y es muy riesgoso ponerse a valorar si las medidas que han tomado en Guatemala son idóneas o no, o las de El Salvador o las de Perú, etc. Pero creo que hay unos estándares a tomar en cuenta que yo creo que son los siguientes. Primero, no podemos ser negacionistas y quitarle seriedad al tema del COVID, porque el COVID existe, vino para quedarse, es serio. Hay 1 millón de muertos a nivel mundial. Bueno, la peste negra o la fiebre, cuando no habían medicamentos hace 100 años, murieron 20 millones de personas. Uno no puede ser tan frío de decir, es que se han muerto menos, no es para tanto, es una exageración. Somos 7.000 millones de personas, y que se haya muerto 1 millón, pues no se justifica la quiebra de las líneas aéreas y de la economía, etc. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de análisis, porque para mí una vida vale, ¿verdad? Una vida importa. Entonces, en ese sentido, las medidas que se tomen tienen que ser adecuadas y efectivas para eso. ¿Dónde está el problema? El problema está en que yo, Víctor Rodríguez, puede ser que no crea en eso. Por supuesto que sí creo en el COVID, pero hay gente que no cree y andan en la calle libremente y son agentes de contagio. Entonces no se trata de que Víctor Rodríguez le pueda dar COVID y se muera. Bueno, allá yo por irresponsable, pero yo voy a contagiar probablemente a mi familia, a mis padres, etcétera. Y entonces yo soy un foco de contagio. Y entonces eso es inclusive delito, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar con mucha responsabilidad este tema. No podemos, digamos, bajar el acelerador de ese problema. Ahora, no debemos exagerar en cuanto a las medidas y en cuanto a su eficacia. Yo creo que el uso de la mascarilla siempre en la calle pública, por supuesto, está demostrado que es más fácil en lugares cerrados contagiarse por los aerosoles, porque, en fin, ya hay digamos, hay análisis. Y guardar la distancia son, digamos, medidas importantes que pueden favorecer la eliminación de tantos controles policiales y militares. Y la educación, no estar saliendo uno a bailes, a un bar,
ir a un supermercado solo una persona. Es decir, hay un montón de situaciones que se pueden hacer a partir de la concienciación y no de controles abusivos. Ahora, la pregunta concreta de cómo recuperar la institucionalidad, porque en Guatemala se han destruido también entidades, los ombudsman se han debilitado, todo lo que genera algún control del Estado ha sido perversamente aprovechado para tomar unas medidas justificándose. Hay unos procedimientos que hacer. Hay unos procedimientos especiales de Naciones Unidas, que no es el Comité de Derechos Humanos, porque para ir al comité hay que agotar los recursos internos. Estos se llaman procedimientos especiales, son relatorías y expertos independientes. Hay una que me gusta mucho. Hay relatorías para todo. Todo esto lo pueden llevar ustedes como problema general y como carta de alegación, no al Comité de Derechos Humanos. Por ejemplo, hay una relatoría sobre libertad de expresión. Ustedes pueden llevar esos temas. Hay una relatoría sobre reunión pública y pacífica, asociación. Miren, todo esto es materia de mandatos específicos. Hay una relatoría sobre defensores y defensores de derechos humanos, en el caso de ustedes, que les restringen los derechos. Hay una relatoría que a mí me interesa mucho, sobre deuda externa. Ellos tienen unos principios, los principios sobre deuda externa, que dice lo siguiente. Cuando un Estado quiere tomar una política pública, un problema estructural o una ley para combatir las crisis económicas o tributarias, tiene que hacer un balance y respetar la no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, o los derechos humanos en general. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. No nos podemos quedar callados de que en nombre del COVID desaparezcan instituciones, etc. Por ejemplo, en México hay unos fideicomisos, 109 fideicomisos, que el presidente López Obrador eliminó y lo dijo de una manera muy perversa. Dijo, esto me cayó como anillo al dedo, el COVID. ¿Para qué? Para desaparecer instituciones, programas sociales, etc. Deme la plata a mí y yo la distribuyo, ¿verdad? O sea, eso es una vergüenza, eso no es gobernar, eso es desmantelar. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente por un tema de tiempo tenemos que terminarlo acá. Igual, don Víctor ya habló un poco sobre las medidas que se pueden tomar para defender estos derechos tanto en el comité como en otras opciones de Naciones Unidas. Nuevamente les agradezco muchísimo a las y los y al panelista por su participación, a los donadores, a National Endowment for Democracy y al gobierno suiza. Para el CCPR Center ha sido todo un privilegio y muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Quedamos en contacto. Gracias. Saludos de la Embajada del Ecuador también. Gracias. Bye bye. Gracias. Ellen, un gusto verla, a ver cuándo nos vemos algún día. Sí, sí, es una lastimamente que, no sé, pero en marzo 2021 se dice también que la sesión del comité va a ser online. Sí, es que no hay seguridad, la segunda ola y viene fuerte. Sí. Ya terminaron sesiones, en estos días terminan, ¿verdad? Del comité. No.